¿Cómo va? Decime si se escucha, así veo si funciona bien internet por acá. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, vamos a esperar que se metan algunos más. Recién estaba Micaela, me alegro. Escuchame, ¿pudiste ver algo de los trabajos que subí en el Classroom? Creo que subí el trabajo práctico número 4, si no me equivoco. Sí, sí, puede ser, puede ser. Eh, Puede ser que me lo haya entregado, porque bueno, estoy con tantas cosas que de memoria por ahí no me acuerdo. Tengo que fijarme en mi agenda. A ver, por ahí, acá tengo, me parece, que estoy haciendo tantas cosas que sí, tengo que ir a buscar agenda allá. Pero sí, seguramente, sí, si me decís que lo entregaste, seguro que es así, porque estoy yo con tantas cosas que algunas veces yo lo que termino haciendo es corrigiendo unos 2, 3, 4 días después. Entonces capaz que, bueno, lo habré corregido tarde o no lo habré corregido todavía y bueno, y es por eso que por ahí, por eso que no lo identifico. Bueno, ¿qué tal? ¿Te pareció complicado el trabajo? ¿Hubo algunos puntos que no lo pudiste hacer? ¿Cómo andás, Micaela? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Así que hasta ahora somos dos, Micaela y tu compañero Emiliano. Bueno, acá se engancha Paulo. Uy, casi se me cae el celular. Hola, Paulo, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, con frío. Con frío. Me imagino que despertaste hace rato. Sí. Eh, bueno, lo que le estaba preguntando recién a Emiliano, le pregunto también a ustedes dos. A ver, no. Le preguntaba a Emiliano, bueno, si le resultó complicado hacer el trabajo práctico, si lo pudieron hacer, sobre todo el último, que por ahí me interesa ver si hay alguna duda. Todavía no lo empecé a hacer, profe. No lo hice, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo antes posible. Está bien. El cuarto no intentaste. Y el resto, ahora tengo que ir a buscar mi agenda, que lo tengo. Justo mi señora también es profesora, así que ella está dando clase en la cocina, en el comedor de literatura, y yo estoy acá en la sala de computación. eh, Así que bueno, no quiero entrar allá porque por ahí agarro y me meto en medio de la cámara. Pero bueno, tengo la agenda allá ahí, así que seguramente ahí tengo quiénes me entregaron, quiénes no. Eh, Así que bueno, pregunta, ¿trabajo práctico 3, 2 y uno? Micaela, me parece que sí, me había entregado alguno, que yo te mandé la corrección la semana Sí, pasada, profe, entre el 1 y el 2 me faltan solo el 3 y el 4. el 3 y el 4. Está bien, son trabajos que están bastante relacionados. ¿Y vos, Paulo, pudiste entregar los trabajos? Creo que entregué creo que entregué todos, porque igual no me acuerdo bien si el último lo hizo, ¿no? O sea, Está bien, puede ser que, sí, que lo haya hecho y que me lo haya enviado, que yo todavía no lo corregí. Hoy justo estaba por corregir después de la videollamada los trabajitos de ustedes. Por suerte, digamos, pude corregir la banda que tenía ya de hace un tiempo. Tengo que organizarme mejor con este tema de los días, las clases, los MED, porque bueno, a veces dejo una semana sin corregir los trabajos y bueno, algunos se desesperan. Bueno, a ver, eh, hacemos rápido, diríamos, y entró Javier Ibáñez. Hola Javier, ¿cómo está? Ah, profe, ¿Todo bien? bien, ¿cómo le va?
Bien, bien, acá, tratando de sintonizar. Bien, Así bien. que, pregunta Javier, justo estamos charlando un poco con tu compañero. ¿Pudiste entregar los trabajos, sobre todo el trabajo práctico 4, que es el último? Sí, sí, profe, entré todo yo. Tengo entrado todos Eh, los trabajos de su Está materia. bien, bien, muy bien. Aproximadamente dentro de, podríamos decir, 10 días, ya los profesores vamos a estar más o menos cerrando el primer trimestre. Yo seguramente para ese primer trimestre, bueno, obviamente que voy a tener en cuenta los trabajos que fueron entregando ustedes y las notas que les fui colocando, las clases de MIT, yo por ejemplo, Barbaceda. Hola, ¿cómo está Román? Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Bien usted? Bien, bien, acá, charlando un poquito. Bueno, les decía que dentro de más o menos unos 10, 11 días, ya los profesores vamos a estar con este tema de la finalización del trimestre, colocando una nota trimestral. No quiero decir algo que todavía no me dijeron en el Politécnico, pero lo que se está diciendo ahora es de que se va a colocar una nota numérica ya directamente en cada trimestre. Pero bueno, en el Politécnico no me dijeron nada. Así que diríamos, esto lo dejamos, diríamos, en stand-by, pero más que nada diríamos para que eh, no se duerman en los laureles. Eh, ¿Qué voy a tener en cuenta yo para colocar la nota? Trabajo práctico que me fueron entregando, eso lo voy a tener en cuenta. Obviamente, si me entregan trabajo práctico muy tarde, tengo que descontar puntos en el trabajo práctico. Por ejemplo, si alguien todavía no me entregó el trabajo práctico número 2, no sé, y si lo hizo, un ejemplo, todo perfecto, el 10 no le puedo poner por respeto a lo que ya entregaron. Eh, por eso es que yo, diríamos, estoy un poco apurando con este tema del trabajo. Voy a tener en cuenta, no sé, trabajo práctico, voy a tener en cuenta la presencia, el presente, que en este caso es el presente por mí, de las clases virtuales, si bien recién sería nuestra, si no me equivoco, segunda o tercera clase, si es que no me equivoco. Ahora yo anoto rápido los presentes, y eso también se va a tener en cuenta para la hora de evaluar. Y yo voy a mandar un trabajo práctico que no va a ser complicado, va a ser un trabajo práctico en donde ustedes van a recorrer un poco los trabajos prácticos que fueron haciendo hasta ahora. Seguramente van a ser 5 los trabajos. Está Guillermo Cepeda. ¿Cómo anda Guillermo? Bueno, van a ser 5 los trabajos. Ahora voy a subir esta semana uno más. Y después el otro trabajo va a ser un trabajo de integración. Pero de integración en donde no los voy a matar, así que no se asusten por la duda, porque vieron que uno escucha trabajo de integración. Hola Alan, ¿cómo estás? Uno muchas veces escucha trabajo de integración y piensa, el profesor no va a hacer relacionar todo y hacer escribir 4 o 5 páginas, no. Vamos a hacer un trabajo de integración en donde ustedes lo que van a hacer justamente es ir recorriendo los trabajitos prácticos que fueron distintos, pero a través, por ejemplo, todavía lo voy a ir viendo, pero puede ser a través de la elaboración de un crucigrama, por ejemplo, que lo hagan ustedes, ¿no? Y que le vayan dando a ustedes forma, con algunos, obviamente con algunos principios que le vaya dando yo, pero no va a ser tan complicado. Ese trabajo de integración, ese trabajo integrador de lo que vimos en este primer trimestre, lo voy a yo promediar con todos los trabajos que ustedes ya me entregaron. Más, diríamos, su presente las clases, en estas clases de MIT. Obviamente que tengo en cuenta las personas que no están pudiendo, por ejemplo, entrar por el tema de la falta de conectividad, eso la preceptora me va pasando, así que bueno, desde ese lado vamos bien. Así que bueno, por eso es que más o menos estoy diciendo que dentro de 10 días vamos a ir, ya los profesores, a ir colocando una nota.
Vamos a ver rápido o finalizar un poco el trabajo práctico número 4. Que ustedes, bueno, ya lo fueron haciendo y que ya lo fuimos explicando. Si no me equivoco, lo explicamos la semana pasada. ¿Puede ser? Creo que no, profe, porque hicimos un repaso de los primeros 3 trabajos, pero no recuerdo si había explicado el 4. Ah, bueno, mejor entonces. Mejor. Vamos a hacer esto. Así diríamos, no charlo, no hago yo solo. Vamos a ver quién puede leer las preguntas y luego por ahí también quién se anime, pues, quién se anima a responder si lo hizo. Si no lo hizo, quién se anima por lo menos a opinar. Vamos entonces al trabajo práctico número 4. Micaela, ¿te animás si tenés a mano consigna leer, por ejemplo, qué dice el primer punto? Que es justamente de Sí. colocar verdadero o falso. Bueno, el ejercicio A. El pensamiento mítico forma parte de una etapa anterior al surgimiento de la filosofía. B. Bien, vamos ¿Sigo? ahí. Ah, listo. Ustedes tienen que colocar verdadero o falso y justificar la opción incorrecta. Es decir, la que es falsa, ustedes tienen que colocar por qué es falsa. Obviamente, si no leen la bibliografía, no van a saber, ¿no? Entonces, recién Micaela dio la opción A. ¿Puedes repetir otra vez, Micaela, la opción A? El pensamiento mítico forma parte de una etapa anterior al surgimiento de la filosofía. Bien, ¿qué piensa? ¿Es verdadero, falso? El pensamiento mítico es un pensamiento anterior a la etapa de la filosofía. Verdadera. Es verdadero. Muy bien, Paul. Muy bien, es verdadera. Es verdadera, ahora cuando sea falsa le digo que lo justifiquen. A ver, pero es verdadera, ¿por qué? Porque recuerden que este paso del mito al logo justamente es el paso de un pensamiento mítico al pensamiento filosófico. Antes, antiguamente, los grandes enigmas de la humanidad o los grandes enigmas de la realidad, uno lo explicaba mediante los mitos. Y quienes por ahí cuidaban de que los mitos sean respetados y se vaya transmitiendo por medio de la oralidad de generación en generación, eran generalmente los que estaban encargados del culto, los que estaban encargados de los santuarios. Y bueno, y los poetas, ¿no? Los griegos cuidaban mucho todas esas narraciones, todos esos cuentos. Y gracias a eso, hoy en día lo tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos o leemos a un tal Sófocles, que crea el mito de Edipo Rey o el mito de Antígona. Eso es gracias a qué? Gracias a que los griegos entonces fueron transmitiendo oralmente, por medio de la oralidad, lo que ellos pensaban. Y en este caso, por ejemplo, en el mito de Sófocles, en el mito de Edipo Rey, la gran pregunta que ellos van a tratar de responder por medio de este mito es si existe el destino, si todo está predeterminado o el ser humano lo va construyendo de acuerdo a cómo lo va viviendo. Para Sófocles, que es uno de los grandes eh, eh, escritores o uno de los grandes poetas griegos, para Sófocles, el ser humano no se puede escapar del destino. Y es por eso que crea el mito de Edipo Rey. ¿Se acuerdan algo del mito de Edipo? A grandes rasgos, ¿no? Bueno, en el mito de Edipo Rey, un matrimonio tiene un hijo, Yocasta y Tiresías, me parece que tienen un hijo. Eh, Ellos eran reyes de una ciudad muy importante de la antigüedad, Tebas. Tienen un hijo y bueno, se cría, se educa este hijo, Edipo, dentro de la corte del rey, ¿no? Eh, pero lo que sucede es que, como todo buen griego, van a consultar al oráculo. Van a consultar al oráculo
para saber qué va a hacer de Edipo. ¿Qué era un oráculo? Era un lugar de espiritualidad en donde se encontraba un sacerdote, pero también se encontraba una pitonisa. La pitonisa era una persona que vivía dentro de las cuevas y que lo que hacían era profetizar el futuro. Y cuando la pitonisa profetizaba el futuro, en lo que decía, consideraban que lo que estaba diciendo era palabra de los dioses. Por lo tanto, nadie se podía escapar de la palabra de los dioses. Entonces, la pitonisa le dice al papá de Edipo, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, a ver, se me va a ir cruzando por el camino, ¿no? Le dice al padre de Edipo, tu hijo, tu hijo va a crecer, te va a destronar, te va a asesinar y encima se va a casar con tu esposa. Claro, el papá de Edipo al escuchar semejante cosa se asusta. Dice, así que esto encima de destronarme, encima me va a quitar a mi esposa, que es su propia mamá, y se va a casar. Entonces, este hombre se asusta y lo primero que piensa es que no, Edipo no puede vivir. Edipo no puede vivir, eh, porque está por cometer algo terrible. Entonces le dice a uno de sus soldados que se estaban por ir de expedición que se lo lleve a Edipo y que cuando esté muy alejado de la ciudad, en un peñasco o en algún lugar alejado, que lo mate. Bueno, este hombre, el comandante del ejército, se va con sus soldados en una expedición y cuando lleva a un lugar solitario, eh, agarra y saca su espada y para atravesarlo y matarlo a Edipo, que era un bebé, todavía tenía 2, 3 años, era un niño, ¿no? Hola Alex, ¿cómo estás? Entonces, lo lleva a Edipo y cuando lo está por matar, lo mira y no se anima a matar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo abandona en ese lugar apartado para que, bueno, o se muera de sed o hambre o cualquier otra cosa, pero no sacar el arma, espada y empuñar. Entonces le ata en el tobillo a Edipo una soga y bueno, y lo ata a un pequeño árbol y se va. Unas 4, 6, 7 horas después aparecen otro grupo de expedicionarios, de soldados, que no eran los soldados de Tebas, y escuchan que Edipo está llorando de hambre. Ahí en ese lugar donde lo dejaron atado, ¿no? Entonces, el comandante del ejército se acerca y lo ve a Edipo y lo desata. Le dan de comer un poquito y después se le ocurre una gran idea a este comandante. Dice, mi reina no puede tener hijos, están buscando desde hace rato y viven tristes. ¿Qué mejor regalo le puedo hacer a mi reina? De llevarle a este niño y decirle que lo críe como su propio hijo. Entonces el comandante recoge a Edipo y se lo lleva. Lo lleva a una ciudad también importante de aquellos tiempos, la ciudad de Corinto. Se lo presenta a la reina y le dice, mira, reina mía, los dioses te hacen y te dan este regalo. Críalo como tu hijo, nadie se va a enterar que no es tu hijo ni el propio niño, y que vaya creciendo como tu heredero. La reina se pone muy contenta junto con el rey y toman la decisión de justamente criarlo como su propio hijo. Bien, entonces va transcurriendo la historia, Edipo va creciendo, va viviendo en el reino de Corinto, como el gran príncipe de Corinto, hasta que, como todo buen griego, porque los habitantes de Corintios también eran griegos, como todo buen griego, Edipo a los 18 años se va al oráculo de Delfos, para justamente preguntar al oráculo qué va a hacer de su vida. La pitonisa sale y le dice, vas a matar a tu papá, te vas a convertir en rey asesinándolo, te vas a casar con tu mamá, es más, vas a tener hijos fruto de la unión con tu mamá.
y te vas a convertir en un famoso rey, del que van a hablar durante todos los tiempos. Edipo también se asusta, como se había asustado su papá, y toma una gran decisión. Para no matar al que él creía que era su papá y para no cometer algo tan sacrílego como, por ejemplo, tomar como esposa a su propia madre, ¿qué hace? Se escapa del reino de Corinto. Se escapa del reino de Corinto con una gran legión para irse a vivir en otro lado y por ahí fundar, diríamos, una ciudad o agarrar y trabajar como mercenario para otro pueblo. Lo cierto es que en la medida que ellos van caminando, se van encontrando, vaya paradoja del destino, ¿no? Se va encontrando con su verdadero padre, que ya era más grande, habían transcurrido casi 15 años desde la última vez que su papá lo había visto. Y bueno, y su papá justamente está están, diríamos, caminando en el mismo camino, a punto de encontrarse. El papá estaba cazando junto con un grupo de personas y bueno, Edipo se estaba escapando de la ciudad de Corinto, supuestamente para no matar a su padre. Lo cierto es que una pelea, una discusión trivial, común, en donde uno no le cede el paso al otro y el otro se enoja. ¿Vieron como, diríamos, cuando vemos que discuten dos automovilistas en plena avenida simplemente porque uno pasó antes, otro después? Bueno, empiezan a discutir Edipo y su papá, y bueno, agarran y se pelean. Y Edipo lo que hace es terminar sacando la espada y lo termina matando. Es decir, Edipo se estaba escapando del destino, sin embargo se encuentra con su destino y agarra y asesina a su padre, sin saber que era su padre. Entonces, los que estaban con su papá se van corriendo a las ciudades de Tebas a dar la noticia y Edipo se queda dando vuelta por el lugar y bueno, se asientan para vivir en una pequeña villa creada por ellos, ¿no? Pasa más o menos unos 4, 5, 6 meses y otra vez agarra y empieza a buscar una nueva dirección. Y comienza a ver que todas las personas salen corriendo, aterrorizadas, justo desde la dirección donde se encontraba su antigua casa, Tebas. Y entonces ve que todos salen corriendo, desnudos, diríamos, con las cosas, la poquita cosa que tenían encima, todas esas cosas, y entonces él agarra y le pregunta, hombre, ¿por qué están corriendo todos? ¿Qué es lo que pasa? Y un hombre le dice, apareció una esfinge en nuestra ciudad, en nuestro reino, y está proponiendo un acertijo, y nadie sabe descifrarlo. Entonces, esta esfinge lo que hace es matar al que no descifre, diríamos, lo que está proponiendo, el acertijo. Nadie ha podido hasta ahora descifrarlo, y él dijo que si alguien descifraba el acertijo se tiraba desde un barranco y se suicidaba, pero hasta ahora nadie ha podido. Encima, hace 4 meses atrás asesinaron a nuestro rey, la reina se encuentra sola y no hay nadie que pueda tomar el lugar del rey. Entonces Edipo dice, a ver, díganme cuál es el acertijo. Y el hombre le dice, el acertijo que propone la esfinge es cuál es el animal que por la mañana se arrastra en 4 patas, al mediodía camina erguido en 2, pero que al anochecer tiene que caminar en 3 patas. Creo que ya la sacaron el acertijo. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese animal? Muy bien, Emiliano. El humano. ¿Por qué el humano? ¿Por qué el ser humano? Porque cuanto el bebé se arrastra, cuanto es joven, ahí está muy bien, Emiliano, cuando nace, anda en 4 patas, dice Emiliano, muy bien. Luego aprende a caminar, se convierte joven en ciudadano, camina erguidamente en 2 patas,
Y muy bien, y cuando es viejo, dice Gabriel, en 3. ¿Cuál sería la tercer pata? Y no piensen mal. Muy bien, Emiliano. El bastón, que es cuanto es anciano, además de caminar con sus dos piernas, se tiene que apoyar en un bastón. Entonces, Edipo descifra este acertijo y se va a enfrentar a la esfinge. La esfinge era un animal mitad águila, mitad león, y la esfinge le propone este acertijo y Edipo lo descifra. La esfinge agarra y se suicida, se tira de un barranco porque no puede soportar que alguien haya descifrado este acertijo, y toda la gente que está observando este hecho agarran y fervorosos, contentos, corren todo, lo abrazan a Edipo, lo suben en anta y lo llevan hasta la corte de Tebas para presentárselo a la reina y decirle: acá tienen ustedes al rey, acá encontramos al rey que estábamos buscando. Entonces la reina le mira con buenos ojos, tipo, y lo acepta como su esposo. Se casan, se unen sexualmente y tienen hijos. Uno de sus hijos o una de sus hijas va a ser la famosa Antígona. Lo cierto es que mientras Edipo está viviendo completamente feliz, en compañía de su mamá y esposa, y en compañía también de sus hijos, sus hijas, y hermanos y hermanas, sucede una gran peste en Tebas. Todas las personas están muriendo por una gran peste. Piensen, por ejemplo, imaginen, por ejemplo, hoy en día con esta pandemia, ¿no? Están muriendo de una gran peste. Y Edipo quiere saber la explicación. Antiguamente se pensaba que cuando venía una peste o cuando un pueblo perdía una guerra era producto de que estaban desobedeciendo a los dioses. Entonces, Edipo dice: busquen al culpable, porque antes de conocerlo ya lo condeno a muerte. Busquen al culpable para que venga a morir delante de él. Empiezan a buscar por todo lado, pero el sacerdote, que era amigo de su padre y que se dio cuenta que el que había vuelto a la ciudad de Tebas no era otro que el propio hijo de Yocasta y de Tiresías, el sacerdote que estaba con la pitonisa, que ya ve que habían dicho que Edipo venía a asesinar a su padre, se dio cuenta que el joven que estaba con esta mujer no era otro que su propio hijo y que el destino de los dioses se estaba cumpliendo. Entonces el sacerdote se acerca a Edipo y le dice: rey, quiero decirle realmente quién es el culpable de esta peste que está viviendo la ciudad de Tebas. El culpable eres tú. Edipo le pregunta por qué y le dice: ¿por qué asesinaste a tu padre? La mujer con la que estás viviendo y que duerme con vos en la cama no solamente es tu esposa, sino que es tu mamá, que tuviste una relación incestuosa con tu madre y que fruto de esa relación incestuosa nacieron tus hijos y tus hijas, y que esto es producto no solamente de tu comportamiento, sino que esto es producto de la decisión de los dioses. Edipo, entonces, cuando conoce la gran verdad, no puede resistir esta gran verdad y lo que hace es arrancarse los ojos. Se arranca los ojos y vive ciego. Y le pide a una de sus hijas, Antígona, que lo lleve a vivir al destierro para siempre, porque no puede soportar la culpa de haber matado a su padre, de estar con su madre como esposa y madre, etcétera, 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 etcétera. Ahí termina este mito, el mito de Edipo Rey. Fíjense, entonces, Sófocles, cuando crea este mito, lo que está intentando de hacer es decir que nadie se puede escapar del destino. Para los griegos, nadie se podía escapar del destino. Si los dioses decían esto, esto se cumplía. Más adelante, por ahí la siguiente clase, cuando veamos a los sofistas y a Sócrates, vamos a ver también cómo esto le juega, diríamos, le carcome la cabeza a Sócrates, porque Sócrates también va a ir a consultar al oráculo. Entonces, fíjense, un gran tema, una gran pregunta, si existe o no existe el destino, que ustedes seguramente en el primer trabajo práctico, en una de las preguntas, lo hicieron. Esta pregunta, Sófocles lo responde por medio de un mito, lo responde por medio de un mito.
pero a partir del surgimiento de las personas que van a hacer posible el paso del mito al logos, vemos que los enigmas de la realidad, los enigmas del ser humano, ya no se van a tratar de responder de manera mítica, sino que se van a responder de manera filosófica, de manera racional. ¿Por qué? Porque en todos los seres humanos vive el logos, y recuerden que el logos es la razón absoluta que vive en cada persona y que vive en toda la creación. Ahora las personas no se dejan llevar más por los mitos, no se dejan llevar más por los cuentos, por las teogonías o la cosmogonía, sino que ahora se dejan llevar por el logos. Justamente acá va a radicar este paso del mito al logos. Simplemente, bueno, vamos enlazando los dos trabajitos prácticos para que vayan bien. Por lo tanto, lo que leyó recién Micaela, sí, me parece que sí. Lo que leyó Micaela no, no me acuerdo el nombre. Bueno, lo que leyó la compañera. Micaela. Micaela, perdón. Me sumergí mucho en el mito, en el cuento, que ya me perdí de la realidad. Bueno, lo que leyó recién Micaela es una explicación de un tema, pero de manera mítica. Ahora vamos a empezar a explicar los temas, pero de manera racional. Por lo tanto, la opción A sería verdadera, como dijo bien Pablo. Ahora puede leer, Micaela, la opción B. La teogonía y la cosmogonía son una reflexión racial sobre el universo. Bien, muy bien. La teogonía y la cosmogonía son una reflexión racional sobre el universo. ¿Qué dicen? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Quién se arriesga? La teogonía es, diríamos, una explicación sobre el origen de los dioses. Teo en griego significa Dios. Gonía, origen. La cosmogonía, una explicación del cosmos. Cosmos significa universo, gonía, origen. Y tanto la teogonía como la cosmogonía eran parte de las narraciones míticas. Nosotros hablamos de Sófocles anteriormente, pero hay un poeta muy importante que se llama Hesíodo. Y Hesíodo escribe un libro muy lindo que se llama La genealogía de Dios. La teogonía entonces y la cosmogonía pertenecían a los relatos míticos. Por lo tanto, es falsa la opción. ¿Por qué? Porque los mitos no explican de una manera racional el origen del universo. Eso siempre recuerden. Los mitos siempre van a explicar, pero de una manera simbólica, de una manera alegórica, de una manera irracional. Cuando yo digo en este caso irracional, no estoy queriendo hablar de locura, estoy queriendo hablar de una explicación no como por ejemplo hoy hace la ciencia y la filosofía. En ese sentido digo irracional. No que se pierde la razón, sino que se lo explica de otra manera, se lo explica por medio de la emoción, por medio de la intuición, por medio de historia fantástica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta opción sería falsa. Vamos a la opción C, Kael. El paso del mito al logos es el paso del mito al logos es el paso desde un pensamiento irracional a uno mítico. Es el paso de un pensamiento irracional a uno mítico, dice, o de un racional a uno mítico. Irracional a uno mítico. Y está. Entonces, lo que dice ahí es, el paso del mito al logo es el paso de un pensamiento irracional a uno mítico. ¿Qué dicen? ¿Se arriesgan a decirme si es verdadero o falso? Falso. Muy bien, falso. Muy bien, Micaela. ¿Por qué piensa que es falso? Bien. Porque es del pensamiento mítico hacia el racional. Muy bien, muy bien. Es el pensamiento, porque el pensamiento, recuerden, el pensamiento mítico siempre va a ser irracional, y el pensamiento racional va a ser el pensamiento filosófico, el logos. Entonces está muy bien. No es
que haya un paso de un pensamiento irracional a un pensamiento mítico, porque irracional y mítico en este caso, si bien no son sinónimos, pero diríamos se corresponderían. Sería el paso del mito al logos es un paso de un pensamiento irracional a uno racional. Es el paso del pensamiento mítico al filosófico. Sé que muy bien, Micaela. La opción D, Micaela, Los mitos forman parte de las explicaciones religiosas sobre el universo. ¿qué piensan? ¿Verdadero? ¿Falso? Gabriel dice falso. Verdadero, profe. Verdadero, Javier. ¿Podés leerlo otra vez, Micaela? Los mitos forman parte de las explicaciones religiosas sobre el universo. Bien, muy bien. Sería verdadero, como dijo Javier. ¿Por qué? Pues vamos otra vez. Porque recuerden que los mitos son relatos, cuentos que narran de una manera mítica el universo. Y como le dije anteriormente, si bien los poetas son los que lo escriben, pero se encuentran, diríamos, en poder de la élite religiosa. Existían muchos templos religiosos en Grecia. Por ejemplo, en Atenea, uno de los grandes templos religiosos era el templo en honor a la diosa de la sabiduría, Atenea. Pero también tenían templos, por ejemplo, en honor a Zeus, templo en honor a Apolo, templos en honor a Hades, por más que Hades era el dios del inframundo, también habían templos en honor a ellos. Y entre todo ello lo que hacían era educar a la población justamente por medio de los mitos. Por lo tanto, los mitos se encontraban en manos de los religiosos, de la religión. Y lo que hacían justamente es explicar a las personas de acuerdo a lo que ellos pensaban, de cómo eran las cosas, de cómo era la realidad. Así que bueno, esta opción sería verdadera. La siguiente opción, Micaela, no sé si ya es la última. Sí, profe, la última. En la etapa mítica ya existía un pensamiento racional y lógico. Bien, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? Fíjense que casi todas las opciones se parecen. ¿Qué dicen? ¿Es verdadera? Falsa, Falsa, Micaela, muy bien. ¿Por qué? Muy bien, Romano, falsa también dice Romano. porque era un pensamiento irracional. Muy bien, muy bien. Emiliano también dice falsa. Muy bien. Porque, muy bien, perfecto, porque el logos, es decir, la razón que se encuentra en los discursos, en las explicaciones de la realidad, no era parte de la experiencia mística, porque como dijo muy bien Micaela, los discursos místicos son irracionales, simbólicos, alegóricos, fantásticos. Así que muy bien, fíjense entonces que acá tienen el punto número 1, pero estoy más o menos observando y es como que van comprendiendo la cuestión, incluso por más que no hayan hecho el trabajo, van comprendiendo un poco cómo, de qué se trata justamente este paso del mito al logos. Vamos ahora entonces al punto número 2. ¿Te animás, Micaela, a leerlo? Sí, es analizar la siguiente frase. La historia del pensamiento griego puede entenderse como el proceso de progresiva racionalización de la concepción religiosa del mundo implícita en los mitos. Bien. Fíjense, otra vez, estamos hablando de lo mismo, por eso es que ni siquiera es necesario por ahí explicar tanto. Pero estamos hablando justamente que en la medida que va surgiendo este paso de un pensamiento mítico a uno lógico, lo que comienza a suceder es que se empieza a explicar de otra manera la realidad, se empieza a racionalizar. Por ejemplo, si antes un tsunami, porque Grecia era un reino que estaba justamente rodeado de los mares, porque cerca de Grecia tenemos el Mediterráneo, pero también tenemos el mar de Jonia, el mar Jónico, el mar Egeo. Eh, si había un tsunami, se explicaba de que se había enojado Poseidón. Se había enojado Poseidón porque no le habían rendido
el culto necesario y se había puesto celoso, por ejemplo, de que muchas personas le rindan culto a Afrodita. Si venía una guerra, se decía que unas personas, un reino, se habían consagrado a un dios, a una diosa, y que esa diosa se quería vengar de otro dios y por eso atacaba a un reino que tenía como devoción a ese dios. Un ejemplo, la famosa guerra de Troya. Si bien se dice que la guerra de Troya se cuenta que fue por una tal Helena, que fue raptada por París, pero en realidad, o por París, pero otros cuentan que lo que había sucedido era de que Afrodita estaba muy enojada porque en un concurso para ver quién era la más bella, eh, no la habían elegido a ella. Y entonces, una de las cosas que hizo ella, perdón, era que hizo eh, un héroe, fue un semidios, no me acuerdo si era Prometeo también, tiró una manzana en el Olimpo diciendo para la diosa más hermosa. ¿Para qué? Todas creían que era la más hermosa y entonces se empezaron a agarrar entre las diosas, entre Afrodita, Hera, Atenea, es decir, entonces supuestamente dicen que a partir de ahí se quedaban enojadas las diosas y juraron enfrentarse, pero diríamos tomando a distintos reinos para que se pelearan. Y entonces por eso que surge después eh, la historia de Helena, de París y la gran guerra de Troya. De Troya desaparece porque, bueno, los reinos griegos se unen y van, diríamos, a hacerla arder, como siempre se dijo, ¿no? Arde Troya. Así que, bueno, muy bien, entonces, muy bien. Fíjense entonces que eh, esta explicación, como le decía, si hay un tsunami lo explicaban de manera religiosa, si hay una guerra de manera religiosa, pero ahora ya no, porque ahora se empieza a racionalizar la realidad. Y una guerra se va a explicar de una manera natural, un tsunami se va a explicar de una manera natural, un terremoto se va a explicar de una manera natural, una peste se va a explicar de una manera natural y racional, por lo tanto va cambiando. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo que a partir de este paso del mito al logo se da una progresiva racionalización. Bien, pasamos a los dos últimos puntos porque, bueno, ya nos quedan unos 10 minutitos. El cuarto punto, si es que no me equivoco, me puede corregir Micaela, dice, bueno, de que elaboren una reconstrucción. No, profe, ese es el tercero. El tercero es el de la reconceptual y el cuarto de investigar en internet sobre Tales de Mileto y todo lo más. Es el 2, ¿no? El punto número 2, este de la progresiva, de analizar las frases, sería el 12. Sí. Y el 3, entonces, ¿qué dice el 3? Elaborar una red conceptual sobre los presocráticos. Bien, muy bien. Pregunta, ¿hicieron alguna vez una red conceptual? Siempre va el título más importante. Y después de ese título sacar 3, 4, como ustedes vayan viendo, flechita para colocar, diríamos, alguna característica. Obviamente tiene que ser presocrático el título que vaya, ¿no? Y por ahí yo simplemente le pongo la primera flechita. Primer flechita, buscaban un primer principio. Y después otra flechita, colocan otra flechita, colocan otra cosa, otra flechita, colocan otra cosa. Después de esa flechita, tienen que sacar por lo menos 2 características o 3, y así van haciendo solos, se va haciendo solo el trabajo práctico. Una manera de decir que se va haciendo solo. Entonces, en este punto, en el punto número 3, tienen que hacer una red conceptual de los presocráticos. Como yo le dije, los presocráticos son los filósofos que van a llevar adelante este paso del mito a los logos. Y se lo llama presocrático porque van a vivir antes de Sócrates, que va a ser el filósofo más importante de la cultura griega, o uno de los más importantes de la cultura griega. Entonces,
Los presocráticos viven antes de Sócrates y la preocupación fundamental de estos filósofos va a ser encontrar un primer principio que haya dado origen a todo el universo o a toda la naturaleza. Ellos nombraban naturaleza y universo prácticamente como sinónimos. Esto sería así. Nosotros sabemos, o al menos hay una teoría que dice que el universo surgió a partir de una explosión, el Big Bang. Pero nosotros tenemos que ver qué hubo antes del Big Bang. Porque para que haya esta explosión y para que explote y se cree todo, tuvo que haber algo que haya activado esto. Pero a su vez, este algo que activó esto tuvo que tener también una causa. Y esto tuvo que tener una causa. Y esto una causa. Bueno, a esta causa que yo voy diciendo, que se encuentra una antes que otra, se lo llama principio. Los griegos lo llamaban arché, que la palabra arché en griego significa primer principio. Y los filósofos presocráticos lo que van a comenzar a pensar es cuál es el primer principio que dio origen a todas las cosas que existen. Cada uno va a responder, se la va a jugar por un elemento, pero lo cierto es que lo más importante de estos filósofos es que rompen por completo con la idea mítica de que el universo había sido creado por los famosos 12 dioses del Olimpo. Ahora, ellos van a decir que incluso los dioses son criaturas creadas, y que son creadas por un primer principio que existió antes que todo el tiempo. Algunos filósofos, como Tales de Mileto, va a decir que ese principio es un elemento natural, o Heráclito, que también va a decir que es un elemento natural. Por ejemplo, Tales de Mileto va a decir que antes de todos los tiempos lo único que existía era agua, y que el agua, o por una manera, por varios procesos, fue creando todo hasta que, diríamos, se conformó todo el universo como nosotros lo conocemos. En cambio, Heráclito va a decir que antes de todos los tiempos lo que existía era el fuego, y el fuego lo que fue haciendo justamente es por medio de diferentes combinaciones creando todas las cosas que existen. Parménides va a decir que antes de todos los tiempos en realidad existía una sustancia perfecta, que le dio parte de su sustancia a todas las cosas que existen, y a partir de ahí comenzó la vida. Parménides va a decir que justamente el primer principio es el ser, con mayúscula, ¿no? S-E-R, el ser con mayúscula. Y Pitágoras, que va a ser, digamos, un filósofo seguido por los gobiernos de los que se entablen porque lo van a ver como un tipo raro, como un tipo que crea una secta medio protestante, medio rara, va a decir que antes de todos los tiempos existían los números, y que los números van a ir haciendo toda la realidad. La semana que viene, cuando nos veamos, vamos a explicar un poquito qué significa un poco todo este tema de los números. Pero como le decía yo anterior, Pitágoras era un hombre bastante misterioso. Él proponía a sus seguidores que abandonen su familia, que abandonen su casa y que se vayan a vivir con él, que vivan mancomunadamente, que su riqueza lo pongan a su servicio a cambio de la enseñanza que él le podía dar. Ellos creían mucho, por ejemplo, en la transmigración de las almas. La transmigración de las almas no es otra cosa que lo que hoy en día está muy de moda, como lo es la reencarnación. Creía mucho en el papel de los números, porque para él los números eran seres vivientes. Hoy, diríamos, una de las cosas que nos viene de los pitagóricos justamente es todo esto que está relacionado con el tarot, el tarotismo, donde cada número, cada figura representa una parte de la realidad y representa también la unión entre el pasado, el presente y el futuro. Digamos, si a usted le gusta y quieren leer, es muy apasionante la vida de Pitágoras y de los pitagóricos. Entonces, acá nos sumergimos en el punto 4. Entonces, en el punto número 3, la reconceptual un poco con las características de los presocráticos, características que recién acabo de decir, y en el punto número 4, investigar la vida y la doctrina de estos 4 filósofos presocráticos que le dije. No es necesario hacer
una hoja por cada filósofo. Pueden hacer mitad de una carilla para un filósofo, mitad para la otra. La idea es que ustedes sepan, más que nada, ver cuál era el primer principio que ponían ellos y sobre todo que logren captar, como hicieron recién con este tema del paso del ermita al logo, qué significaba para los presocráticos que exista un primer principio. Y ahí terminaría el trabajo práctico número 4. Esta semana voy a subir el trabajo práctico número 5, y con ese trabajo práctico número 5 cerraríamos los 5 trabajos que veníamos a tener en este trimestre. Y le vamos a agregar un trabajo que va a integrar estos 5 trabajitos, que vuelvo a insistir, no va a ser algo que tengan que estar investigando mucho, sino que va a ser algo que ustedes puedan, diríamos, trabajarlo ya desde los trabajos prácticos que ya hicieron. Obviamente que si no tienen hechos los trabajos prácticos que estamos haciendo, no le va a salir bien. Y bueno, y ahí, desde ahí, surgiría la nota de este primer trimestre. Así que bueno, antes de que terminemos, lo que yo le voy a pedir es que me vayan diciendo su apellido. A ver, Montemurro. Y Eh, Janes. ahí está, Yanes. ¿Mejor en tu casa ahora, Yanes? Sí, por suerte, profe. Bien, muy bien, ¿eh? Es duro todo esto, pero una de las cosas que tenés que ponerte contenta es que tenés los anticuerpos necesarios para enfrentar esta segunda ola. También está Balmaceda, mejor dicho. Ibáñez, muy bien. ¿Quién más? Paulo Díaz, ¿no? Ramos, Ramos. Ramos, ahí está. ¿Quién más? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Éramos 5, no me parece que éramos más. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. A ver. 6. Ah, ahí está Argüello. Faltaba Argüello. Cepeda, profe, no me nombró. ¿Cepeda? Ah, está ahí. Ah, pasa que no te vi porque habías entrado y después salido. Por eso no te vi que estabas. Ah, no, salí y entré enseguida, pues se me cortó, no sé por qué. Pero ahí Cepeda, mandé un mensaje también. está bien. Cepeda, te hago una pregunta. Ah, y Sí. Alan Jiménez, ahí está. ¿Vos no tenés un hermano que el año pasado estuvo en quinto? Quinto Construcciones. Sí. ¿Leonardo sería? No, él Ah, está en electromecánica también. ah, Ariel está en construcciones. Ariel. ¿Está o estaba? Está Ah, está. No, no, está bien. ¿Pero está en quinto o está en sexto? quinto. Ah, está bien. No repitió el año pasado, ¿no? No, no. Ah, no, no, está bien. Te pregunto porque tengo un alumno con el apellido Cepeda y bueno, digamos, lo iba acompañando un poco para que pueda probar, pero desapareció y no le puedo ayudar más. Así que como que tuve que entregar ya la nota y bueno, se terminó Sí. llevando la materia. Así que bueno. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, consulta, sugerencia, crítica? Ninguna, profe. ¿Segura? Miren que esto es nuevo para todos y ustedes saben tal vez más, así que yo no me molesto si hacen alguna crítica constructiva para mejorar, así que no hay ningún problema. Bueno, a ver, la semana que viene me parece que ya no vamos a tener en la clase porque la semana que viene, una pregunta, profe, ¿cuántos trabajos quedan para este trimestre? Gabriel, quedaría un trabajo más que el que voy a poner ahora y el trabajo integrador, que va a ser, diríamos, una integración de los 5 trabajos. Hasta ahora, diríamos, subí 4 y, digamos, hoy si puedo, mientras veo el partido de Boca, que seguramente va a ganar, voy a subir el trabajo práctico número 5.
Así que, bueno, ninguna duda, ninguna Profe, consulta, ¿no? profe, Sí, decime, Javier. el trabajo integrador va a ser muy largo. No, no, porque, a ver, el trabajo integrador van a ser 2 puntos para que se hagan una idea. Así que no se asusten, no se asusten porque van a ser 2 puntos, es más, yo el trabajo práctico 5 lo subo hoy si puedo, y después, la semana que viene, yo ya subo el trabajo para que ustedes lo tengan y ¿cómo que se llama? Y lo vayan viendo. Y obviamente, ya saben que pueden contar conmigo para por ahí la ayuda o la guía para poder hacer ese trabajo. Eh, no vamos por ahí, vamos a tener clases virtuales, pero no le voy a dar la respuesta. En realidad no estamos estudiando la respuesta ahora porque estamos reflexionando juntos, pero vamos a tener clase y voy a, diríamos, dejarle en suspenso para que ustedes puedan ir haciéndolo ustedes en trabajo y después, cuando le corrija y le haga la devolución, sí, veremos entre todos las respuestas y todas esas cosas. Como le dije anteriormente, a lo que le puede llegar a ir mal son a los que no están haciendo los trabajos y por ahí no se enganchan en las clases virtuales, pero fíjense en que hay muchos de ustedes ahora que no hicieron el trabajo, pero diríamos, utilizando la lógica, captaron, por ejemplo, que a mí me deja contento ahora porque veo que están captando. Por ejemplo, este paso de Ermito Arlobo. Ahora me dejaría un poco más tranquilo que puedan captar qué significa el primer principio para estos filósofos. Así que, pero creo que, diríamos, al menos con lo que se están sumando, no solamente a las clases virtuales, sino al Classroom y al WhatsApp, diríamos, estamos viniendo bastante bien. Así que no se asusten, no va a ser un trabajo largo. Ah, ok, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces nos estamos viendo en 15 días. Si alguien Bueno, dale, profe. nos pegamos, todas esas cosas, me dice, pero bueno, martes que viene entonces no tenemos clase, recién el otro martes. Bueno, entonces Listo, chicos, nos profe. estamos viendo. A ver, sí. Última pregunta, profe. ¿Firmar empate el domingo? No, el domingo ganamos. El domingo El ganamos. domingo se El domingo gana, ganamos profe, nosotros, profe, ¿qué tranquilo. le pasa? Ah, pecho Gana frío, River. está lleno de pecho frío acá. Firma el empate el muñeco Gallar. El muñeco ya está diciendo, me tengo que ir antes que Boca empiece a ganar campeonato, torneo, ganando a nosotros. Fíjense que ya se quiere ir. Pero bueno, no, el domingo gana Boca. Después si quieren lo hablamos, después, sin resentimiento, sin sentimentalismo, sin nada, porque este es un deporte. Van a tener la revancha, la revancha, la revancha, la revancha, la revancha, Ah, profe. no hay Tienen revancha, que somos ganar los más esta vez. grandes. En realidad River se vengó de la paternidad que Boca le tenía desde hace rato. Pero bueno. Claro, ¿A claro, profe. dónde, profe? Nada que ver. Pensé que era de Boca, Micaela, la verdad, es tan inteligente, pero bueno. Yo No, esa por favor, del lado del más grande estoy. Bueno. Entonces, bueno, vamos a dejarlo acá. Después, si quieren, lo charlamos la próxima. Nos estamos viendo, chicos, que tengan buena semana. Ah, chao, profe. Cuiden bien, cuiden a los demás. Y bueno, cualquier duda, consulta, ustedes saben que tienen el grupo de WhatsApp. Si me preguntan, yo más o menos lo voy guiando. Bueno, buena semana también para Gabriel, que está escribiendo ahí. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Nos vemos, Chau, Nos chau, vemos, Micaela. profe. profe. Suerte. Chao, gracias.